Aquí tenemos al fin nuestro primer electrocardiograma. El electrocardiograma se hace sobre una hoja de papel milimetrado y representa la actividad eléctrica del corazón durante 10 segundos. Antes de leer un electrocardiograma es importante asegurarse que éste esté calibrado con una velocidad de 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivoltio. Visto de otra manera, podemos decir que desde que comienza el electrocardiograma, aquí, hasta que termina por acá, no por acá, sino acá, hay 50 cuadros grandes. También debe ser visible un rectángulo de forma vertical, el cual contiene 2 cuadros grandes de largo y un cuadro grande de ancho. De no ser así, significa que el electrocardiograma está en una escala diferente, lo que puede prestarse a confusiones a la hora de evaluarlo. Por ejemplo, si lo ponemos en 50 milímetros por segundo, los QRS se van a ver más ampliados, por lo que los tiempos de medición que utilizamos para evaluar el electrocardiograma no van a coincidir. Si nos fijamos bien en el electrocardiograma, vemos que el papel milimetrado consta de cuadros grandes y estos en su interior contienen 25 cuadritos. Aquí tenemos la representación gigante de uno de esos cuadros grandes. En el electrocardiograma, el eje horizontal representa el tiempo en segundos. Cada cuadrito equivale a 0,04 segundos. Un cuadrado grande, es decir, la suma de estos 5 cuadritos pequeñitos, equivale a 0,2 segundos o 0,20, como prefieran decirle. Por otro lado, el eje vertical representa el voltaje. Cada cuadrito equivale a 1 milímetro. La suma de estos cuadritos pequeños equivale a 5 milímetros, es decir, un cuadro grande. Volviendo al electrocardiograma, sabemos que el eje horizontal representa el tiempo en segundos y el eje vertical representa el voltaje. Y utilizamos los milímetros como unidad de medida. El eje horizontal nos va a ayudar a calcular los tiempos de la onda P, el PR, el QRS, etc. Y el eje vertical nos va a ayudar a calcular el voltaje, lo cual nos sirve de mucha utilidad a la hora de determinar si el paciente tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo o de las aurículas, por ejemplo. Si continuamos viendo el electrocardiograma, vemos que todas las derivaciones que hemos abordado en los videos anteriores, 1, ABR, B1, B4, etc., todas están en una posición determinada del electrocardiograma. Cada una de las derivaciones son como una camarita que está viendo el corazón desde un ángulo distinto. Por ejemplo, 1 ve el corazón desde la parte izquierda superior, mientras que ABR ve el corazón desde el lado derecho. También podemos fijarnos que en cada derivación los QRS tienen formas distintas. Esto es normal porque, como ya hemos dicho, cada derivación es una camarita que ve el corazón desde un ángulo distinto. Para poder entender cómo funciona el electrocardiograma, debemos imaginarnos que lo que vemos en la derivación 1, 2 y 3 está sucediendo simultáneamente. Es decir, ese tiempo y ese tiempo son el mismo. Lo que sucede en ABR, ABL y ABF está también pasando en el mismo momento. Lo que demuestra 1 y ABR son dos tiempos distintos, porque el electrocardiograma va surgiendo de esta manera, horizontalmente. Entonces tenemos que aquí es el primer segundo y aquí es el último, que son 10 segundos. Además de las 12 derivaciones, vemos que al final del electrocardiograma se repite la derivación 2.
Eso es lo que se conoce, si no me equivoco, como la tira de ritmo. ¿Para qué existe la tira de ritmo? Como ya habíamos dicho, los QRS cambian de forma a medida que vamos cambiando de derivación. ¿Recuerdan que habíamos hablado en el video del sistema de conducción cardíaco que cuando el nódulo sinusal no funcionaba correctamente, otras estructuras tomarían su función? Y que esto era visible en el electrocardiograma. Eso se debe a que la forma del QRS cambia dependiendo de dónde surge la energía eléctrica. Como sabemos que los QRS cambian de forma en las distintas derivaciones, esto puede dificultar que notemos si haya algún fallo en nuestro sistema de conducción. Para eso se ha creado una tira de ritmo. Al mirar el electrocardiograma desde una sola derivación durante todos los 10 segundos, podemos darnos cuenta si las ondas P, los QRS, etc., cambian de forma, lo cual puede ayudarnos a diagnosticar una patología del corazón. Quiero resaltar que la tira de ritmo es la única que durante todos los 10 segundos del electrocardiograma sigue viendo el corazón desde una sola derivación. No es como por ejemplo esta tira que ve el corazón desde 3 y luego aquí cambia a ABF y luego aquí cambia a B3 y luego aquí cambia a B6. Aquí el corazón está siendo visto durante 10 segundos por 4 derivaciones diferentes. Para determinar la frecuencia cardíaca podemos utilizar dos métodos muy simples. El primero es ubicar un QRS que se encuentre muy cerca del principio de un cuadro grande y medir el intervalo que hay entre ese QRS y el siguiente, de la siguiente manera. Contamos los cuadritos. Cuando lleguemos al siguiente cuadro, diremos 300, 150, 100, 75. Es decir, que la frecuencia cardíaca es de 75 latidos por minuto. A partir de aquí contaríamos 60, 50, 40, etc. Es en el caso de que tengamos un ritmo estrictamente regular. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un ritmo irregular, como por ejemplo la fibrilación atrioventricular? En ese caso no podemos utilizar este método porque los QRS son irregulares. Como sabemos que el electrocardiograma dura 10 segundos y la medida en que se mide la frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos por minuto, es decir, 60 segundos, lo que sería 6 veces 10. Contamos los QRS que se encuentran en el electrocardiograma y multiplicamos esta cantidad por 6. Esa sería la frecuencia cardíaca.